¿Cómo está evolucionando la industria audiovisual en general? Pues eso, la cámara, el mezclador de toda la vida, mezclador de audio, que igual era una máquina, no era un ordenador, y prácticamente todas las teles tienen ya el sistema de tracking automático. ¿Eso que ha supuesto? Pues que ya no hay operadores de cámaras en muchos sitios. Mi evolución ha sido más de la integración de la IA en el mundo. Y ya vengo, cuando yo empecé en el mundo del broadcasting, ya existía el contenido multimedia, digital, ya existía el MAM, la metadata. ¿Cloud o on-prem? ¿No? ¿Y por qué muchos todavía siguen siendo muy ancorados a la parte hardware? Lo que es procesado en el cloud es perfecto, pero el tema está en que cuando entras en el mundo del almacenamiento ya no tienes control. Bienvenido al primer podcast de Tech Republic, patrocinado por Video Stream Networks. Estoy aquí con dos personajes muy importantes de VSN, Jesús Hernández y Alfredo Blanco. Gracias por estar aquí. Gracias por haber venido de Alicante con amor. Entonces, ¿cómo está evolucionando la industria de audiovisual en general? ¿Qué estáis viendo en el mercado? Que te cuente Alfredo, que sabe de dónde venimos. Alfredo, pues, cuéntanos algo. ¿Qué ha evolucionado? Pues mucho, demasiado. Hemos pasado... Bueno, Alfredo lleva bastantes años en sí, demasiado, con lo cual demasiado sabe todo. Desde el año 89, que se dice pronto. Okay. ¿Antes de ayer? Muchos años, antes de ayer. Antes de ayer. Antes de ayer, sí. Prácticamente igual que vosotros, casi al mismo tiempo. Pues yo creo que ha evolucionado demasiado. Sobre todo hemos pasado de tener equipamiento específico, solo para el sector audiovisual, hierros como llamábamos nosotros para hacer cosas. Ahora es equipamiento de propuesta. Cuenta cómo grababais. ¿Qué es esto? Básicamente, ¿Qué es este de hierros? Perdona. Es verdad, no sabe lo que son hierros. Eso ha pasado este año en el NAP, que nadie sabía lo que era hierros. Todos los antiguos sí. Y yo cuando pienso en hierro pienso algo que se pone en el hueso. Pues hierro básicamente era, pues eso, la cámara, el mezclador de toda la vida, que no era un ordenador como es ahora, el mezclador de audio, que igual era una máquina, no era un ordenador. Y eso se ha llamado toda la vida hierro. Bueno, focos, pedestales, todas esas mierdas que se ponen en una tele, por decirlo de alguna manera. Y ahora ya no existe todo eso. Bueno, sí, el mezclador sigue existiendo, pero el mezclador es un ordenador con un panel lleno de botones, pero no deja de ser un panel. Es como un ratón, pero con muchos más botones. Las cámaras sí siguen siendo cámaras, pero antes las cámaras eran de tubo, había que ajustarlas todos los días, cada vez que la movía se desajustaba. Bueno, pero recuerda lo que vimos en Portugal, las cámaras que iban guiadas con la tecnología esta. Bueno, sí. Que por cierto, están también aquí en Madrid, en Telemadrid, tienen la misma, ¿no? Prácticamente sí, y prácticamente todas las teles tienen ya el sistema de tracking automático con... Eso que ha supuesto, pues que ya no hay operadores de cámaras en muchos sitios. Ahora son todo automatizado. Hay dianas en el techo o... mapean el espacio. Luces, ¿no? Ponen lucecitas para hacer guiado como hacen. Hay muchas tecnologías. Los satélites con las estrellas, los juntaron. Una cosa parecida. Se llama constelación, lo pones en el techo, son como dianas. El punto, para que te guíe el punto. Claro, entonces con eso mapeas el espacio y una vez que tienes el espacio mapeado, ya la cámara tú le dices, te vas de esta posición a la otra. Entonces, si el trípode se mueve el trípode, solo se puede mover la cabeza, hace foco, hace zoom. Bueno, todo eso yo lo he vivido con una persona detrás, ¿Sí? Que lo movía. Claro. No sé como se veía en la televisión hace tiempo, que había como... O cuando empecé yo, eso hace tiempo. 89 ha dicho, ¿no? 89, seguro que vosotros no habéis ni empezado a estudiar. No, yo tenía... 89, no. Yo tenía 5 añitos. Tenía 9. Pues 9 años, ¿sabes? Joder. A punto de irme de casa. Claro, sí pasa, vosotros tenéis pelo y yo. A punto de irme de casa. O de que te echaran, a lo mejor, ¿no? Madre mía. Yo creo que básicamente lo que ha evolucionado es en que ahora se pueden hacer muchas más cosas con muchos... O sea, los medios son diferentes, entonces se pueden hacer muchas más cosas con menos medios humanos o se pueden hacer las cosas más complejas de las que se hacían antes. Porque evidentemente ahora es mucho más... O sea, hay mucho software que hace cosas que antes había que hacerlo. O sea, ahora, por ejemplo, todo el mundo con un portátil hace una edición de vídeo. Además de una edición de vídeo de muy alta calidad. Antes no. Antes se editaba con 2 magnetoscopios, que Jesús se ríe cuando oye la palabra, que son dos cintas de vídeo y una mesa en medio, que lo que hacía era, pues eso, cogías un trocito de un vídeo y lo ponías en la otra cinta, cogías otro trocito, o sea, realmente tenías 3 o 4 magnetoscopios. Un trabajo manual puro y duro. La Adobe Premiere de la época. Pues era el Adobe Premiere analógico. ¿Cuánto duraba una? Mucho. Muchísimo. Y además no solo durara, sino que la gente era súper especialista haciendo eso. Y no te hablo de si estábamos trabajando en modo cines y demás, que se cortaba y se pegaba con celu. Se empalmaban las cintas con celu.
que eso se ha hecho. Los empalmes, eso hay máquinas especificadas. Hay máquinas, ¿no?, para hacerlo. Eso se ha hecho, se hizo una digitalización aquí en el Fondo Documental de Televisión Española, se digitalizó, y mucho de ese Fondo Documental de Televisión Española... Y acabó nuestro MAM, ¿no? Y acabó nuestro MAM, efectivamente. De VSN. ¿De qué año estamos hablando esto? ¿Esto fue 2015? Pues estamos hablando del 2010, 12, un poquito más a lo mejor puede ser. Sí, 12, 14, por ahí. Fue un proyecto muy largo, duró mucho tiempo. De hecho, yo creo que no, o sea, es un proyecto que todavía sigue vivo, porque el Fondo Documental de Televisión Española era el nodo antiguo y tal, eso tiene muchos años. Mucho contenido. Entonces, con la evolución que tenemos, esa migración a esa digitalización, con la IA se podría catalogar. Con la IA se catalogaría. Muy bien. Se catalogaría. Va a ver, muy bien entre comillas. El problema de la IA, todos lo sabemos, es que está muy bien si la enseñas. Si no la enseñas, no sabe. Entonces, si la enseñas, con la IA catalogaría muy deprisa. De hecho, posiblemente Televisión Española podría utilizar eso para hacer. Es decir, podríamos cualquiera que tenga un fondo. ¿Qué tipo de IA hay en el mercado hoy en día que se podrían hacer? Para hacer eso, pues reconocimiento de objetos, reconocimiento de lugares, eso sería bastante útil. De caras a lo mejor es más complicado, porque si es un fondo documental son caras muy antiguas. En el caso de España, por ejemplo, pues es todo muy, muy focalizado, muy nacional, ¿no? Entonces, a lo mejor hay mucha gente que no es sencillo quizá de hacer, ¿no? Habría que entrenarla primero para luego poder aprovechar. Sí, pero una vez que la entrenas, ya... Es learning machine, ¿no? Tiene que aprender datos antes de Tiene que aprender. Tienes que enseñarla, o sea, es lo de siempre. Si quieres poner la cara del presidente del gobierno del primer presidente del gobierno, de Suárez, pues o le dices que es Adolfo Suárez González y que tiene que reconocer como presidente del gobierno, o no sabe quién es, porque no es un personaje conocido fuera de España. Entonces, bueno, la enseñas. Entonces podemos enriquecer con contenidos antiguos, de alguna forma. Bueno, más que estás provocando un poco, ¿no? Sí. No. Estoy a ver dónde nos lleva la evolución Más que enriquecerlo, lo que puedes hacer es complementarlo. Porque no tenemos una catalogación, no tenemos una metadata de ese contenido previo. La metadata está grabado de forma. ¿Tú piensas que toda la metadata que había antes era una cinta que se grababa? Bueno, en el mejor de los casos una cinta, que sería lo último que había. Pues estamos hablando incluso de formatos de cine, de rollos de películas. Y lo que había era un papel metido en una caja, en el que decía, yo qué sé, la obra del Quijote de la Mancha representada en el Teatro de Mérida. ¿Se llegaba a hacer metadata en papel? No se hacía. No había otra metadata. ¿En papel? Era un papel dentro de una... Sí. Y en las cintas más modernas, partes de grabación, con timecodes de entrada y salida. Si no, a ver... Eres viejo. Pensar cómo lo hacíais. Sí, a ver. ¿Cómo se os ocurre hacerlo? ¿Y tú, oye, ¿y tú, Jesús, cómo la ves la evolución de esta industria? Hombre, yo no tengo el background que tiene él, por tanto mi evolución es más corta, ¿no? Es de hace menos tiempo. Y por tanto, mi evolución ha sido más de la integración de la IA en el mundo. Y ya cuando yo empecé en el mundo del broadcasting, ya existía el contenido multimedia, digital, ya existía el MAM, la metadata. Digamos que yo ya estoy avanzado en nivel de digitalización. Entonces, la novedad ha sido la integración de la IA, ¿no? Y la posibilidad de que toda esa catalogación sea de forma automática. Una cosa, ¿quién hoy en día está utilizando la IA? Porque claro, se habla mucho. Eso me gusta. Luego el fact-checking, ¿no? Hay una cosa muy curiosa. Todo el mundo sabe IA, pero nadie sabe qué hace Hace 2 semanas estuvimos en el NAP y no vimos temas concretos de IA, es decir, de alguien de que te estaba vendiendo ¿Qué es el NAP para quien nos está escuchando? El NAP. Dilo tú mejor, el NAP, que vas a dar una definición mejor. Bueno, es una feria, ¿no? Es una feria, National Association of Broadcasters, ¿no? Que está en Las Vegas, un sitio que además particularmente a nuestro Alfredo le gusta mucho. Sí, me encanta. Sí, conoce todos los rincones. Sobre todo los rincones, sí. Todos los restaurantes, sobre todo. ¿Y qué más? Bueno, comentaba que no vimos casos concretos en los que nos vendían una IA o nos explicaban proporcionamos este tipo de IA, sino que ya lo vendían como integrado en sus propios productos. Es decir, es una feature más dentro del producto que te da algo más avanzado, pero no como algo super highlights. Es decir, ya estamos en el punto de que todo el mundo tiene su IA, todo el mundo está integrado y no estoy integrado con Google, con AWS, no, sino que tienen sus propios productos integrados, optimizados para su propio producto, sus propias features y ya estamos en un paso más allá, ¿no? No es de todo el mundo usa la de AWS o la de Google, ¿no? Ahora ya cada uno ha optimizado la suya, ha entrenado la suya y tiene su producto específico. Entonces, otra cosa es cómo funcionan. Claro, otra cosa es cómo lo han entrenado y si realmente es eficiente, no es eficiente y el resultado que da. Luego ya sabemos que a nivel de costes todo eso ya es otro mundo.
pero digamos que ya hemos dado el paso de ya no es la novedad a nivel de broadcasting, sino que lo están vendiendo como una feature más y los resultados tienen que ser muy avanzados, evidentemente. Oye, o deberían serlo. Tú has presentado algo muy interesante en App. ¿Quieres contarnos rápidamente qué has Hemos estado vendiendo arena en el desierto. Arena en el desierto. Ese es un buen nombre. Nunca mejor dicho. Sí, eso está bien. Sí, bueno, hemos presentado nuestro nuevo DAM, VSN, el VSN Arena. Básicamente es un DAM pensado con inteligencia artificial, tiene su propio módulo de inteligencia artificial basado en distribución. Y bueno, estamos en ello. Y hay una parte de monetización también. Tenemos una parte de monetización en la que estamos trabajando. Luego si piensas al mundo fuera del mundo clásico, ¿no? De broadcasting, y vas más allá, enterprise, education, sport. Exactamente. ¿No? La idea es que un cliente pueda gestionar sus contratos, pueda vender sus contenidos multimedia y automáticamente ese contrato esté asociado a una serie de distribuciones que vayan a otros clientes que podrían ser también clientes nuestros con el VSN Arena. Bueno, algo diferente, ¿no? Por lo menos. Algo diferente. La recepción ha sido muy buena, la gente que lo ha visto en el NAP. Veremos a ver qué pasa. En el NAP, por cierto, Alfredo, hemos visto un montón de proveedores muy cercanos físicamente a nuestro booth, además. Y algunos de ellos tenían cosas chulas, ¿no? Tenían cosas muy chulas. Había uno que tenía un sistema de playout en la nube bastante chulo, que tenía buena pinta, que además se podía integrar perfectamente con cualquier sistema de MAM, que además también tenía parte de inteligencia. Amagi. Muy chulo Amagi, sí. También tenía parte de inteligencia artificial para generar playlists, tenía canales fast para monetizar rápidamente contenidos con publicidad asociada y demás, además publicidad dirigida, no con target. No todo el mundo ve la misma publicidad. Otro fabricante que vimos también era... ¿cómo se llama? Es el que estuvimos viéndolo nosotros, de los BPMs. Embrace, que tenía un sistema de BPM bastante potente, bastante chulo. Además, muy, muy interesante porque se permite integrar, entre comillas lo de integrar, cualquier tipo de solución, porque tienen como una especie de API basada en Python, que es un lenguaje de programación bastante habitual, bastante usual. Sí, muy interesante porque te puedes hacer tus propias integraciones tú mismo y venderlas como integraciones a tu sistema. Con lo que al final vendes un sistema de automatización que no gestionas tú mismo. ¿Lo vamos a integrar o en la solución? Bueno, estamos en ello, es una opción posible, ¿sabes? O sea, si es verdad que BPM está pensada para clientes muy específicos, son clientes, normalmente suelen ser clientes high level que tienen un nivel de requerimientos y un nivel de... Este high level suena importante, ¿eh? No, son al final instalaciones muy custom. Claro, son clientes que tienen unos flujos de trabajo muy claros, muy específicos. No significa que sea un cliente muy grande, sino que es un cliente con muchos flujos de trabajo muy específicos. Entonces, hay que automatizar hasta un nivel que prácticamente te exige tener un BPM. Y lo bueno de este BPM también es que al cliente le permite ser hasta cierto punto un poco autónomo. Al tener capacidades para él modificar cosas y demás, pues bueno, tiene cierto nivel de autonomía que es interesante para ese tipo de productos. Y otra gente con la que estuvimos también fue con Harmonic, que también tienen productos interesantes. Que hemos trabajado en el pasado con ellos, efectivamente. Y bueno, todo el mundo conoce Harmonic en el mundo audiovisual, en el mundo, sobre todo en el broadcast, todo el mundo conoce Harmonic, sabe que tiene soluciones de videoservidores y de... Yo trabajé mucho con ellos en pasado, muy potente. La verdad que fue un éxito, ¿eh? Bueno, es que tiene buena pinta. Así luego también hemos estado con Adobe viendo cosas, porque bueno, al final una de estas soluciones la tenemos integrada en su editor, en su Premiere, en el Adobe Premiere. Bueno, es interesante que desde un gestor de contenidos puedas arrastrar los contenidos directamente a la timeline de los editores no lineales sin tener que salir del entorno, llevar una carpeta y importar una carpeta, ¿no? Está bien. Estoy pensando al tío que ha venido a vernos, creo que fue José Luis que lo atendió, que es un tío, un youtuber, ¿no? Que se acerca ahora a estos tipos de ferias, que antes no era algo normal y que ahora se quiere montar su propio canal, ¿no? Sí, y nos ha acercado, nos ha venido, oye, al final, sé que vosotros sois uno de los mejores. Los youtubers pueden estar subiendo un vídeo diario, o incluso más, a lo mejor. Al final, un youtuber no deja de tener un canal de televisión específico en una plataforma muy concreta, o en varias plataformas, pero no deja de ser un canal de televisión moderno. Antiguamente, o todavía existe la tele lineal, pero ahora la tele de streaming, un youtuber no deja de ser un streamer, o sea, alguien que publica contenidos, ¿no? Pues bueno, ¿por qué no? Sí. También se ha acercado gente que tiene películas para hacer distribuciones en Arena, por ejemplo, usando el DAM.
¿Qué es la diferencia entre DAM y MAM? ¿Y por qué hemos lanzado un DAM? Hay una delgada línea entre el DAM y el MAM, ¿vale? Porque al final un MAM, depende de las features que le das, puede ser un DAM igual, ¿vale? Inicialmente eran pensados como archivo, como un sistema de archivo, pero han ido evolucionando con muchas features que se le ha ido añadiendo por necesidades. Al final puede ser un DAM también, pero un DAM está muy, muy ligado específicamente a gestión de archivos digitales global. Hay casos también un poco a qué sector va orientado el DAM. Por ejemplo, el tema de marketing, pues un DAM puede gestionar assets tipo color. Es decir, simplemente guardar el código del color para compartirlo entre todos y estar seguros que todos los que van a usar ese color usen el mismo. Muchos tipos de archivos digitales, al final, en función de lo que quieras hacer, puede tenerlo. El MAM es muy orientado a media. Vídeos, imágenes y poco más. La diferencia es que el DAM es un sentido un poco más amplio y qué tareas y qué posibles funciones le puedes dar a ese DAM. Pero si soy, por ejemplo, una entidad deportiva, ¿vale? Y estoy buscando un sistema nuevo para archivar mi contenido, para hay un punto muy, muy claro. Para monetizarlo. El MAM está para el broadcaster tradicional que tiene conocimientos técnicos sobre la media. Sabe lo que es un frame, sabe qué es un frame accurate, sabe de formatos. Una entidad deportiva le da igual. Si le da igual si a YouTube lo sube en MP4 que si lo sube en MXF, que si sube lo que quiera subir. Le da igual, le da lo mismo. Entonces simplemente tengo un fichero de media que me ha pasado a alguien, o el periodista de turno me lo ha mandado, o lo he grabado yo con el móvil y quiero distribuirlo. Quiero subirlo a YouTube, quiero mandarlo a la OTT que corresponda o subirlo a Instagram. Y le da igual el formato, los frames, le da igual todo. Simplemente coge el fichero, lo subo y lo distribuyo y ya está. Y ya se encarga del sistema de ponerlo donde tenga que ponerlo y cómo lo tenga que poner. Y ya está. Es decir, la visión de nuestro VSN Arena, por ejemplo, a nivel de DAM, es el usuario no le importa nada de la parte técnica. Simplemente tengo un fichero de media y lo distribuyo. Lo distribuyo, lo monetizo a través del contrato. Es decir, básicamente, inteligencia artificial para catalogación y distribución. Y inteligencia artificial también para creación de contenidos, ¿no? Sí. Porque es el siguiente nivel. Sí. Es una parte que está... Eso es importante. Es súper importante y para todos. Para creación automática de contenido. Para broadcaster tradicional, que no es tú, ¿no? No solamente para los nuevos medios, como lo llamo yo, sino también para... Sí, claro, una vez que entramos a la generación de vídeos con inteligencia artificial, ya sea por smart clipping o por generación automática... ¿Qué es esto de los smart clipping? Hay varias vertientes. Una es, tienes un vídeo de 4 horas, un podcast como este, por ejemplo, y saca los highlights del vídeo, ¿vale? Y te genera un vídeo. Le quitamos trabajo a Adrián, entonces. Tiene un pie fuera ya. Básicamente te saca los highlights y te crea un vídeo de 2 minutos. Además hay herramientas que te marcan el índice de viralidad del vídeo que te ha generado para que tú puedas elegirlo. Y luego está la opción de poder generar vídeos a través de tu biblioteca. Es decir, quiero generar vídeos con un vídeo con goles de Messi. Automáticamente todo lo que tienes catalogado en tu biblioteca te lo analiza y te genera un vídeo con los goles de Messi. Entonces, de esta forma puedes generar automáticamente vídeos de una forma rápida y a través de metadata, búsquedas y toda la catalogación previa que has hecho con la inteligencia artificial. Es importante ese punto, ¿eh? Catalogación previa. O sea, hay que tener en cuenta que siempre hay que hacer un trabajo de catalogación, que también se puede usar la IA para hacerlo, obviamente, ¿no? Pero todas estas herramientas se van complementando. Pero esto es una parte manual, ¿no? Puede ser manual. A ver, siempre hay una parte manual. Porque aunque solo sea para dar el nombre del fichero y decidir si eso es un partido de fútbol o uno de baloncesto, de entrada, por decir alguna, por simplificarlo no hay mucho, ya que te puede... El nombre no. El nombre, hombre... Es complicado, que no haya una validación humana en algún punto. Claro, siempre tiene que haber... Lo que estábamos hablando de la distribución. Tú puedes, de alguna forma, automatizar una distribución de un fichero generado con Smart Clipping. Pero vas a distribuirlo a un cliente tuyo sin verificarlo previamente. Es decir, siempre tiene que haber algún tipo de... Puedes hacer una QA previa automática, pero siempre tiene que haber... El factor humano de alguna forma siempre tiene que entrar. Hay dos partes. Está la parte de validación técnica, que eso sí se puede... Hay sistemas automáticos que lo hacen, que no necesitas un humano revisando que el fichero está correcto, que el formato es el correcto, que la resolución es la que tiene que ser, que todo el espacio de color es el que tiene... Todo eso se puede hacer y se hace desde hace mucho tiempo. Pero tiene que haber... O sea, piensa, por ejemplo, en una emisora de televisión. Tiene una línea editorial. Siempre tiene que haber alguien que valide que el vídeo que ha generado la inteligencia artificial... Pruebe algo. Claro, que diga, oye, vale, sí, esto está muy bien y además
cumple dentro de mi línea editorial. Que además ahora ya hay sistemas de inteligencia artificial que tú le marcas un poco las pautas de por dónde tiene que ir el vídeo y ya él te dice, él te hace o te propone, porque al final no te hace, te propone, siempre te propone. La idea es que nunca te haga, que te proponga y tú decides. El paso siguiente es hacerlo. Pero eso ya estaba hablando con un amigo que justo es responsable de una de las federaciones más importantes de Europa de fútbol y me decía que una de las cosas que están buscando es una unificación entre OTT, lo que llamamos OTT, el streaming, y un DAM. Y tener una herramienta donde pueda tener las dos cosas a la vez. Y dice, según él, que esto es algo que van a pedir siempre más. A ver, es que al final una OTT no deja de ser una distribución de contenidos, pero no lineal. O sea, yo te pongo a tu disposición contenidos y tú los consumes cuando quieres, ¿vale? Eso al final es una OTT. Entonces, el DAM lo que hace es precisamente distribuir esos contenidos. Yo te los pongo ahí a tu disposición y luego tú los vas consumiendo conforme quieras. Eso es relativamente... Sí es verdad que quizá lo que buscan es la solución completa. O sea, es que yo tengo el DAM, pero quiero que además me pongas la parte, lo que es la plataforma OTT, al mismo tiempo. Eso claro, es, por ejemplo, que la propia OTT sea el MAM en sí. Bueno, sea el contenido. O que esté integrado de tal forma que tú al final lo que le propones al cliente es una solución. O sea, tu solución se llama A. Y incluye esta parte que es la OTT, la parte técnica que da servicio de la OTT, con su CDN y con toda la historieta que conlleva, más la parte de distribución de contenidos. Mirando nuestros productos tenemos el USN Crea que está ahí, digamos que la interfaz entre ambos, ¿no? Es decir, hace la interfaz con el OTT porque hacemos las distribuciones a la OTT, pero luego también estamos sincronizados con nuestro MAM. Es decir, nuestro MAM gestiona el contenido, se hace el scheduling para lineal y la distribución. Lo bueno de tener un MAM y un DAM es que, a ver, el MAM está, lo que tú has dicho, el MAM está muy orientado al sector audiovisual profesional, por decirlo de alguna manera. Pero básicamente un MAM lo que es un archivo. Y un archivo básicamente lo que tiene es un nivel de catalogación muy grande. Muy grande. Con mucha profundidad. Entonces, el DAM no necesita eso. Yo no necesito 350 metadatos asociados a un asset. Y hablando de playlist y de Crea, que eso al final es un sistema de tráfico, ¿no? De planificación, sobre todo de planificación, ¿hay algo de Artificial Intelligence que puede ayudar a la planificación de un canal 24/7? Incluso la publicidad, es decir, que la inteligencia artificial te ayude a decidir esta noche a las 9 hay la emisión de lo que sea y a esta emisión lo que más le cuadra o lo que más impacto ha tenido históricamente es este tipo de publicidad, te puede ayudar a decidir qué publicidad. Es decir, al final tener todos los datos ayuda a la inteligencia artificial a decidir también cómo planificar tu escaleta, ya sea a nivel planificada previamente o en tiempo real. Es decir, igual te puede ayudar a modificar 30 minutos antes de la emisión la playlist en base a lo que ha pasado en los 30 minutos anteriores. Es decir, ahí hay un margen de mejora muy grande en el que se puede entrar y ver cómo se puede mejorar esa generación de playlists de alguna forma. De hecho, si mezclas la inteligencia artificial con el Big Data, tienes la mezcla perfecta. Porque tienes un montón de información alrededor de algo que tú de alguna manera procesas y en base a eso la inteligencia artificial puede tomar decisiones en teoría más acordes o más acertadas o mejores que si estuvieses un poco decidiendo ahí así levantando un dedo. Es difícil, ¿no? Darle yo entiendo que es muy complicado para una televisión darle a la inteligencia artificial la potestad de decidir qué voy a emitir. Tiene que ser algo muy complejo teniendo en cuenta, tomar esa decisión. Teniendo en cuenta que estamos hablando de precisamente lo que genera el dinero en las televisiones, que es la publicidad. O sea, que el control de una televisión es la publicidad, porque es por donde entra el dinero. Yo creo que ahí lo único... Ahí hay que tener mucho cuidado. O sea, eso tiene que ser algo... De hecho, un sistema... cuando vendemos Crea, siempre hay dos stakeholders, ¿no? De una parte hay quien valida a un punto de vista técnico y del otro quien valida a punto de vista comercial. Y muchas veces, exacto, muchas veces no están de acuerdo. No están alineados ni por asomo. Claro, y a lo mejor tienen necesidades muy diferentes. O a nivel de producto es complicado. Yo creo que ahí la inteligencia artificial puede llegar hasta hacer un esquema inicial, una plantilla inicial de qué voy a emitir. Pero es lo que hablábamos antes, siempre tiene que haber una validación posterior antes de mandar eso a producción, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Es que cierto. Y en ese punto todavía algo más fuerte, una validación más fuerte que la que hablábamos antes. A que lo haga solo la inteligencia artificial, hoy por hoy, creo que estamos solo al principio, ¿no? Una pregunta, Alfredo, que surge casi siempre que hablamos con cualquier broadcaster. ¿Cloud o on-prem? ¿No?
¿Y por qué muchos todavía siguen siendo muy ancorados a la parte ahora está pasando, además yo creo que además lo comentamos un poquito antes de ir al NAP, que lees información de gente que había migrado al cloud y ahora están volviendo a on-premise. Y en cambio gente que está on-premise y que quiere migrar al cloud. Entonces, dependiendo de con quién hables, o dependiendo también del sector, dependiendo de la empresa, hay muchos factores. Mi experiencia personal es que con el cloud, el principal problema que tienen las empresas audiovisuales es que no controlas un gasto oculto que hay siempre. Porque tú no tienes capacidad de controlar, aunque pienses que la tienes, la realidad es que no la tienes. No tienes capacidad de controlar la generación de contenidos. Entonces, lo que es procesado en el cloud es perfecto. No hay problema. O sea, es posiblemente hasta más económico que on-premise porque tienes los sistemas completamente actualizados siempre. No tienes costes de actualización de equipos hardware, ni tienes costes de hosting, ni nada de eso. Pero el tema está en que cuando entras en el mundo del almacenamiento ya no tienes control. Ya. Porque no sabes, dices, oye, yo el año pasado, yo qué sé, ingesté 100.000 horas, pero es que el anterior ingesté 20.000. Y hace 2 años ingesté 400.000. ¿Por qué? Pues porque muchas veces, por ejemplo, si es una productora que más o menos tiene un set de películas o tiene una capacidad de producción determinada, lo puede acotar. Más o menos me muevo en este entorno y más o menos es lo que me puede costar todos los años. Pero si es una televisión, por ejemplo, ahora ha fallecido el papá. Eso nadie lo tiene previsto, evidentemente nadie sabe cuándo se va a morir. Eso genera una cantidad de información bestial en las televisiones. Bestial. O sea, no os podéis imaginar la cantidad de horas y horas y horas que, porque no es solo... Claro, son horas. Al final son horas. Ya no solo de todo el archivo que tienes y vas sacando, sino de lo que vas generando el día a día. Porque tú mandas a un periodista y el periodista sale 20 veces en cámara, pero es que está 24 horas grabando o 16 horas grabando. Entonces la información llega. ¿Cómo gestionas eso? Entonces, claro, dependiendo de dónde y cómo, pues pero a lo mejor... ¿Estás viendo cada un movimiento? Porque yo sí que lo estoy notando. Porque, por ejemplo, inclusive algunos grandes broadcasters europeos de nuestros clientes, sin hacer nombres, que se mueven, que se están moviendo hacia el cloud. De hecho, nos están empujando. Tienen planificado en 5 años. Menos, yo creo. Yo menos empezará ya a mover. Yo creo que el escenario final más lógico puede ser que todo lo que sea controlable esté en el cloud y todo lo que no sea controlable esté on-premise. O sea, un formato híbrido, básicamente, ¿vale? O sea, decir, oye, mi archivo profundo, el que sé que uso poco, lo puedo tener en el cloud. Mi archivo más habitual lo tengo on-premise porque eso es lo que me cuesta más dinero subir y bajar del cloud. Y el procesado lo puedo tener en el cloud porque no me cuesta. Sistema híbrido, ¿no? Sistema híbrido. Hasta que la tecnología te permita... Hasta que de alguna manera, los costes se puedan... Además del coste también hemos oído que hay un problema o que se han encontrado con problemas de la recuperación de un archivo. Es que claro, es eso. Tú tienes un archivo en un edificio... Pero eso está relacionado con el coste. También, claro. Pero es como un segundo problema, ¿no? Tú tienes que recuperar un archivo, lo tienes en el cloud y tú mandas la orden de recuperación de uno que tienes en archivo muy profundo y no es recuperarlo, tienes instantáneo. Si tú lo tienes en edificio 3 edificios, mandas a alguien a que te traiga la cinta. No, incluso pero claro, en el cloud no hay nadie a quien llamar para hacer una arquitectura como tienen algunos clientes nuestros que tienen su sistema de archivo en su casa, que tienen allí su robótica con sus cintas. Entonces la recuperación es más lenta que desde el disco, pero estamos hablando de recuperar de un disco pueden ser segundos y recuperar de un archivo de cinta pueden ser minutos. Pero no estoy hablando de cientos de minutos ni de miles de minutos, estoy hablando a lo mejor de decenas de minutos en el peor de los casos, dependiendo del tipo de robótica que tengas. Ejemplos claros, Televisión Española, Mediaset, A3 Media, tienen unos sistemas de robóticas bestiales, con un montón de drives, con un montón de slots, entonces la recuperación es muy rápida. Claro, eso te lo enfrentas a la nube y cuando te vas a un archivo profundo en la nube es 3 días. Porque estás pagando por ese archivo muy poco dinero, eso significa que el proveedor te da o sea, no te engaña, el proveedor te dice, oye, para recuperar algo desde aquí vas a tardar 42 horas. ¿Tú lo asumes? Perfecto, pues ya está, pero tienes que asumirlo. Eso es un poco, costes bajos. Costes bajos, tiempo más alto de recuperación. Ese es un poco el equilibrio. El equilibrio. Es complicado, pero bueno, también es lo de siempre. O sea, yo que sé, Televisión Española, por ejemplo, si tiene toda la biblioteca de lo que es el fondo documental metida en cintas, pues a lo mejor en un momento dices, oye, lo que tenemos grabado del año 1945 lo podemos meter en el archivo. Todo esto que estamos hablando es incompatible con la IA.
que decíamos. Claro, por supuesto. En tiempo real poder hacer una playlist. No. Es totalmente incompatible. Bueno, cuidado. Porque no puedes recuperar un archivo que tienes. Sí, no, porque es que ahí entra otro juego. Ahí entra el juego de ¿necesitas el archivo de alta resolución para realmente hacer eso? ¿O puedes trabajar con el archivo de baja resolución, que me río yo de la baja resolución de hoy en día? Porque baja resolución es lo que había antes, un Windows Media 9 con 250K de ancho de banda. O sea, de bitrate, perdona. Ahora un MP4 de 1,5 megabits por segundo te da una calidad que alucinas. Pues a lo mejor no necesitas el HD o el Ultra HD que tengas por ahí guardado. A lo mejor con ese MP4 para lo que vas a hacer es más que suficiente. Entonces ya no tienes por qué recuperar del archivo profundo. Entonces hay muchos escenarios. Oye, antes de acabar el podcast, volver a currar, que nos toca volver a currar. ¿Hay que currar ahora? Sí, hay que currar. Oye, me han dicho que estás haciendo la universidad, tío. Sí, es que no tengo nada que hacer. Como tengo mucho tiempo libre, gracias a ti, pues... Joder, tengo que darte hay gente curro, que va, hay gente que va. Te tienes que dar más curro, ¿no? Sí, la verdad es que tiene mucho tiempo libre. No pasa nada, dormir menos. Bueno, pues sí, algunos que lo dormimos tampoco. Pues te iba a decir yo, bueno... O sea, yo tengo, ¿Cuándo estudias? ¿De 12 a 4 de la noche? No, normalmente los fines de semana, algunas tardes... Alfredo no necesita estudiar. Es el profesor. Estudio menos de lo que debería. Y tampoco me va mal, o sea que, bueno, pues, no puedo quejar. Fíjate cómo estamos. Sí. Pues muchísimas gracias a todos para este primer episodio del podcast patrocinado por VSN Tech Republic. Gracias a Jesús Hernández, gracias a Alfredo Blanco. Un placer haberos igualmente visitado aquí. A la próxima. Chao. Hasta la próxima. Adiós.